¿Qué tal, gente? Bienvenidos una vez más a la tercera temporada de Hitos, Encuentros Cercanos. En esta ocasión estoy con Aldo Rojas, pastor de la Iglesia Manuel Formadores. Pastor, bienvenido. Andrés, es un placer estar aquí contigo en Hitos y poder compartir los hitos que Dios ha marcado en mi vida en este caso. Tal cual, eso es lo que queremos. Quiero que brevemente, porque yo sé que cuenta miles de historias, nos cuente cómo ha sido el proceso de Dios en su vida, cómo conoció a Jesús y cómo empezó el llamado al ministerio, que es lo que más me importa, ¿no? Ok, yo llegué a Cristo, creo que la mayoría llegamos a Cristo por una crisis personal. La mía no era un problema de enfermedad, era más una crisis emocional. Yo vivía pensando que la vida era terrible, era full angustias y dificultades, con algunos momentos de alegría. ¿Había tenido problemas de joven, de niño? No, creo que las dificultades normales de alguien de clase media, no grandes problemas en mi vida, pero sí tenía muchas frustraciones porque habían cosas de repente que quería lograr muy rápido y me había frustrado, ¿no? Y pensaba que la vida era bastante dolorosa con momentos de alegría. Y esos momentos de alegría quería gozarlos. Entonces, ¿Te gustaba vivir la vida? Quería vivir aprovechar la vida. No tomaba licor, casi nada, brindis, no consumía hierbas raras, cigarrito en esa época nada más, Okay. pero sí tenía muchos vacíos. Okay. Y lo que pasa es que con estos vacíos me invitan a la iglesia y un miércoles yo fui por ser buena gente con quien ahora es mi esposa, que en esa época la estaba enamorando. Ella se entregó a Cristo cuando estábamos saliendo enamorados al principio, una Semana Santa, y quiso terminar conmigo. Y yo, terminar conmigo no. Así que pensé, voy a ser buena gente y la voy a acompañar los miércoles. Los domingos no, pero sí los miércoles a la iglesia. O sea, fue el típico caso de ese chico que le gusta a la chica, voy a la iglesia por ella y me termino convirtiendo también. Así es. Y llegó ese miércoles y el chinito que predicaba, yo dije, le agarro el chinito. El pastor Humberto Lai, no sé su nombre, yo le decía el chinito. Y tocó un tema que tocó mi corazón. Y el siguiente miércoles vuelve a tocarla. Dije, 2 veces que le agarra el chinito, ya está extraño. O sea que los temas que él decía eran exactamente lo que usted estaba Era viviendo. lo que yo estaba viviendo en ese momento. Okay. Así que la tercera semana, cuando ya la estaba acompañando a la iglesia, no le dije nada. A Sarita, mi esposa ahora, ya 30 años vamos a cumplir en estos días. No le dije nada, pero dentro de mí decía, hoy tengo una temática que el chino no la agarra. Esa era mi mente. O sea, había pensado, no sé, algún problema que tenía y decía, si él habla de esto ya... Ya está bravo, Ya. ¿no? Entonces, como el chinito la agarró ese día, el pastor Humberto tocó ese tema, yo dije, creo que Dios está metido en esto. Ya no dudó de que por ahí Sara No, estaba no, para pasando nada, la voz, porque ella no pastor, sabía. Son tiene un cosas que ella problema. no sabía. Qué loco, era una cosa muy íntima. Era muy personal. Vale. No le dije, y la última vez que fui, no le dije nada a Sarita respecto a que me estaba llamando la atención lo que el chinito decía. Perdóneme, pastor Humberto, se escucha. Yo le decía así porque no sabía su nombre. Claro. Pero en ese caso, ¿cómo fue que dio un paso de fe? En ese momento yo dije, creo que Dios está aquí en medio. Así que en esos días justamente mi entonces enamorada acabó su carrera y volvió a su tierra y yo me quedé solo. Entonces mantuvimos una relación a distancia. Pero yo en ese fin de semana dije, no, en la iglesia católica donde yo estaba antes y tocaba la campanita es igual. Así que ese domingo fue la iglesia católica, ¿no? Porque quería sacar mi revancha. Vamos a ver, no, era igual. Porque usted tenía una cultura católica antes. Como era la mayoría, inclusive había estado internado en el seminario una semana porque el cura, que era muy amigo, me dijo, tú tienes un llamado, vente al seminario. Yo fui una semana al seminario. Entonces sí tenía una aproximación espiritual. Sí. Entonces, ¿qué ocurre allí? Yo toda la misa convenciéndome, esto es igual, luchando conmigo mismo, esto es igual, esto es igual. Llegó la homilía chiquitita y yo, esto es igual, sí, también está aquí, y era mi lucha personal. Claro. Y en ese momento termina la misa, yo me postro a rezar. ¿Cuánto reza uno que no conoce a Cristo? ¿30 segundos? ¿40? Claro, no lo rezaba que más. dura el rezo, ¿no? La oración que nos enseñaron. Y me postré un ratito a rezar y cuando me levanto, la iglesia estaba vacía, yo estaba solo. Salgo al atrio de la iglesia y digo, estarán en los carros. No había absolutamente nadie. Acabó el ritual y todo el mundo desapareció. O sea, no había rezado, había estado orando, había estado hablando por su cuenta con Dios. No, yo habría estado 30 segundos. Pero la gente acabó la misa y salió corriendo. Ya. Entonces dije, acá la gente viene por un ritual y se va.
En la iglesia que yo asistía, en esa época éramos 300, en la iglesia bíblica Emanuel hace 30 años, 300, pero no, yo para salir me demoraba cerca de media hora porque la gente empujaba y no dejaba, hola fulano, venga, no, oye, tal cosa. Había una comunidad. Y había una comunidad de gente que se conocía, era una familia que compartía cariño, eso me agradó. Y eran 300 en ese momento, ahora son como 7.000. Ahora van a ser como 5.000 en su mejor momento, ¿no? Pero era una familia. Y yo aquí vi que la gente desapareció. Y dije, ahí tuve que reconocer y decir, esto no es igual. Y pasaron los meses y yo quería estar bien convencido, ¿no? O sea, comencé a estudiar la Biblia, comencé a leerla, pero quería estar bien convencido. No quería ser un emocional que entrara y saliera. Ok, al menos tenía convicción de eso. Sí, y tomé mi tiempo. Llegó un 5 de julio, estamos hablando primero de Semana Santa, ¿no? Hasta el 5 de julio, y ese día un conocido del barrio me dijo, mira, es por fe, no tienes que entenderlo, tienes que reconocer que tú no vas a comprender todas las cosas, pero hazlo por fe. Y dije, bueno, la fe es cierto, la fe no puedo comprender a Dios, así que será por fe. Y ese día, un domingo, hice mi misión por fe y entregué mi vida a Cristo. Entonces fue con una oración, ya tras haberse acercado a la iglesia, tras haber escuchado predicaciones, haber entendido que hay un mundo espiritual más allá. O sea, ha sido un proceso, no ha sido como alguien que, ¡pum!, cambio inmediatamente. No, fue una decisión. Habían pasado cosas antes, que sobre historia, que ya me estaban haciendo entender que mi vida estaba preparada para algo, necesitaba un cambio en mi vida. Eso me resulta interesante porque hay casos de personas que sí, tienen un cambio súbito, plan, y otras personas que están en un proceso y a veces los que hemos tenido un formato de conversión no entendemos a estas personas y decimos, oye, ese pata, ¿por qué es así? O sea, ¿por qué anda tibio? ¿O por qué está dentro y está afuera? Pero es porque el proceso en su vida también está siendo trabajado por Dios y en un momento prende, ¿no sabes? Dios es soberano, Él tiene sus formas. Qué loco. Entonces, luego de ese tiempo, ¿cómo fue que pasa el llamado al ministerio? Porque una cosa es ser cristiano, como cualquier persona, bueno, en un momento conoce a Jesús y ya está. Y otra cosa es tener un llamado. Es más, por decir algo, una persona llega a la fe y dice, qué bacán, sería ser pastor. Lo ve como algo hasta inalcanzable a veces. Pero, por ejemplo, recibir un llamado es un peso grande. Es dejar todo y hacer algo importante. Yo podría decir que mi llamado empezó a ser evidente por un error. ¿Qué? Sí, por un error. Yo me entregué a Cristo un 5 de julio y hacia la quincena del mes de agosto, 45 días después, recibo una llamada de Roberto Segarra, gran amigo, y él dirigía el Ministerio de Jóvenes Adultos en la iglesia y me invita a ser parte del equipo. Amaño. Y yo digo, ya pues. Bueno, yo antes había sido dirigente político, había sido autoridad política y había estado también metido de compartir que era una semana en el seminario por algunas circunstancias. Había estado, el periodista Pedro Planas era muy amigo y nos íbamos a hacer estudios de doctrina social cristiana, ¿no? Entonces, de alguna forma estaba interesado en conocer más de la palabra. Y Roberto Segarra me invita para ser parte del equipo. Yo fui a la primera reunión, a la segunda reunión, y cuando estábamos en el equipo, todos eran del seminario bíblico andino, de tal cosa, de egresar del seminario de Manuel o del seminario de la Alianza, y me preguntan, oye Aldo, tú en la Alianza en tal año, ¿te acuerdas que tal cosa? Yo le digo, no me acuerdo, yo no he estado ahí. No, pero si tú eras el que estaba en tal cosa. No, le digo, ¿y qué? ¿Y cómo es tu historia? ¿De cuándo llegas? No sabía. Yo me enteré que el mes pasado. ¿Que tú no eres fulano de tal? No. Entonces, por eso digo, me invitaron por error. Alguien se equivocó. Pensaron que era antiguo. ¡Qué loco! Y me invitaron por error. Errores. Por otro Aldo Rojas. Digo yo. Pero es que lo que pasa es que hay un hermano, Aldo Rojas, que falleció hace un tiempo, de la iglesia era Manuel. Muy amigo, excelente persona. Que tenía un llamado profético alucinante y era muy conocido. No fue con él que me confundieron, porque él también estaba en la iglesia en ese tiempo. Era otro. Era con otra persona que mi cara se parecería o sabe Dios qué. ¡Qué loco! Esto es diosidencia. Dios se encargó de que hubiera este error y me integré al equipo. Y cuando me integré al equipo, yo acabé mis discipulados, no me sacaron. Menos mal. Seguí con ellos y dije, ok, tengo que prepararme y entrar al seminario. O sea, en ese caso,
fue como un llamado exclusivamente para líderes o gente que ya tenía una trayectoria. Teóricamente, para ser parte de este equipo, ellos consideraban que todos los demás habían estudiado o estaban en algún seminario estudiando y tienen años de creyente. Wow. Conmigo se equivocaron y me convocaron. Entonces, en ese caso, usted igual dijo, bueno, no tengo la misma experiencia, pero le entro. Es que yo no entendía en ese momento que tenía que tener años para estar ahí. No lo Las sabía. implicancias no las tenía claras. Cuando yo me di cuenta después, ya estaba adentro. Fue embaucado prácticamente. Pero en ese caso, bueno, o tras esa situación, yo entiendo que una cosa es prepararse para, como una decisión personal, pero hay un momento, una dimensión espiritual a través de uno recibe el llamado. Porque en mi caso, por ejemplo, yo tuve un sueño en el que Dios me confirmó el ser evangelista. Yo quería hacer una productora y trabajar y evangelizar con eso, pero cuando tuve el sueño fue tan poderoso que no me quedó la menor duda. Tuve una experiencia espiritual en la que tuve una confirmación, porque es, hey, deja tu empresa y trabaja en esto. En mi caso fue diferente, no fue una revelación así. Yo estaba estudiando mis libros de discipulado, los estudios básicos, y me integré al equipo de jóvenes adultos e hice amigos. Era soltero todavía, mi esposa estaba fuera de Lima, y en ese momento decidí que quería seguir creciendo en mi fe. Entonces, tenía una distribuidora, editaba libros y distribuía, y decidí cerrar las 20 provincias, porque yo viajaba, digamos, 3 semanas al mes o 2 semanas y media, y estaba semana y media en Lima. Decidí cerrar provincia para concentrarme en Lima, porque quería integrarme más a la vida de iglesia. Qué loco. Fue una decisión. Entonces fueron decisiones progresivas en pro de su fe. Primero era estudiar, y una vez que terminé de estudiar, porque me sentía cómodo en el equipo de jóvenes adultos, hice muy buenos amigos, lindas personas. Hasta ahora mantengo contacto con muchos de ellos. Estando en esa situación, ingreso al seminario, porque yo quería ser un buen maestro de libros de discipulado en la iglesia. Ahí estaba mi aspiración. Liderar en jóvenes adultos, ser líder de una célula, en ese tiempo le llamamos células nada más, y enseñar discipulado. Esa era su aspiración. Mi aspiración. Okay. Pero yo quería estar bien preparado. Me gustaba estudiar, así que dije, bueno, un estudio más, vamos al seminario. Bien. Humanamente hablando, ese era mi plan. Ok. ¿Y qué le deparaba a Dios en eso? Porque veo que había una especie de proceso en el que usted iba tomando decisiones para con Dios, pero que Él le cambiaba los planes en el camino y lo metía más profundo. Es que esas son cosas curiosas, ¿no? Dios es hermoso. Uno simplemente va obedeciendo a Dios y cuando tú das un paso, Dios se encarga del siguiente. La revelación es progresiva. Ajá. En mi caso no fue un llamado a lo alto, que tuve un sueño y me desperté. En otros, estupendo, así será. En mi caso no. Cuando yo estaba en el seminario ya, habían nacido mis 2 primeros hijos, ya estaba acabando el seminario, me faltaba un semestre para acabarlo. Mi esposa decide viajar y se va a estar con su mamá un tiempo. Y yo la verdad que, un hombre, siempre se enamoré de mi esposa, deseaba abrazar a mis hijos y quedarme sin ellos era muy difícil. Entonces, ¿fue una decisión de ambos? Sí, de ambos. Ya quería viajar a ver a su mamá y quería Claro. que su mamá gozara a sus nietos. Es en la selva. En la selva en Tarapoto, Okay. estaba ahí. Entonces se fue un tiempo a Tarapoto a estar con su mamá. Y bueno, eran los pasajes, los chicos, entonces era un gasto fuerte y se iba a ir por 1 mes y medio. Quedamos en un acuerdo. Pero yo la verdad que no aguantó 1 mes y medio. La pasaba horrible. Así que ese fin de semana dije, no me quedo acá. Y un compañero de seminario, Félix Caballa, me había dicho una vez, oye, si quieres vamos a Sayán para que me apoyes allá, que esto, que lo otro. Así que yo hablé con Félix Caballa y le digo, ¿cómo lo de Sayán? Mira, vente este fin de semana. Y efectivamente yo trabajaba de lunes a viernes, sábados hago en la madrugada viaje para Sayán y comienzo a irme todos los fines de semana a Sayán para no estar solo. Era con el fin de hacer algo. Hacer algo para estar ocupado, mi cuerpo y mi mente, y no extrañar 2 días. Yo no trabajaba los fines de semana, trabajaba en una transnacional de empresa americana y trabajaba de lunes a viernes. Y 2 días solito dije, no señor, me voy a servirte, mi mente ocupada, mi cuerpo ocupado, no voy a extrañar a mi esposa y a mis hijos. Esa fue
la razón por la cual empecé a servir en Sayán. Estrategia de mantenerse fiel y firme. Muy bien. Y entonces en ese proceso de ir a Sayán, ya habiéndose preparado, ya teniendo estudios teológicos y formación cristiana, en Sayán es que empieza a aprender la chispa de formar algo. Ya, yo recuerdo que en secreto, era entre mi esposa y yo, en esa época mi suegra no tenía teléfono todavía en casa. Porque en esa época todavía recién estaba creándose, o sea, cuando la compañía peruana de teléfonos tiene los teléfonos, uno pagaba una cuota de $4,000 y te esperaba sentado 2, 3, 4, 5 años a que te pongan el teléfono en tu casa. ¡Hala! ¿No? Yo recuerdo que en mi familia, mi padre era amigo de una persona del directorio de la compañía de teléfonos y se demoraron menos de un año en el teléfono. Menos mal, un año. Porque tenemos vara. Pero mi suegra no tenía vara, entonces ella había pagado, en mi tiempo eran $2,000, mi suegra había pagado 4,000 y estaba sentada esperando por su teléfono. Así era antes. Entonces mi esposa escribía cartas. Y en una de esas cartas le comienzo a escribir mi trabajo en Sayán y le digo ahí, ¿no? Porque si yo fuera pastor me gustaría hacer esto, el otro, pero era una cosa muy vaga, no era algo que yo quiero ser pastor, era si fuera el caso. ¿Cómo no conversa en intimidad con su esposa? Que por lo visto es porque es colérico usted. Entonces es como alguien que dice, veo esto, quiero solucionarlo. Entonces no habrá pensado, si yo fuera pastor, ¿haría esto de esta manera? ¿Qué van a pensar los que deben que soy colérico? No, mentira. No, claro, Es mi temperamento. su rango de temperamento. No, estamos bromeando. Sí, es Y cierto. que por eso también, yo digo, porque me pasaba, como yo soy sanguíneo colérico, que en el colegio yo veía cómo un profesor enseñaba y yo decía, yo lo enseñaría así Correcto. o asá, como para aprender, ¿no? Como para Correcto. hacerlo distinto, ¿no? Era el deseo de hacer las cosas bien, de hacerlas mejor, era mi deseo, pero no es que yo quería ser el pastor de Sayán, nunca fue honestamente mi intención. Ujú. Pero pasaron las semanas y casi por la última semana recuerdo que le comento a quien estaba a cargo y le digo, voy a predicar sobre la gracia. Y me dice, no, porque me invitó a predicar un día, no prediques ese tema, es muy difícil, no lo van a entender. Sayán es linda gente, pero en aquel tiempo solamente habían 2 personas con secundaria, los demás eran gente de campo, que tenía tercera y primaria, leían, ¿no? Correcto, pero no eran gente que analizaba conceptos. Entonces, para él predicar la gracia era algo muy complicado. Claro, es profundo. Y bueno, yo prediqué la gracia y me disciplinaron. Lo disciplinaron. Entonces recuerdo que vuelvo a San Isidro y el pastor Humberto, mi pastor, había encargado a pastor Freddy Pariasca, que era el que coordinaba Sayán, que me preguntara cómo estaban las cosas. Así que pastor Freddy me dice... Perdón, pero ojo, esa es la escuela del pastor Humberto, que también por una vez disciplinar, o mejor dicho, hablar del Espíritu Santo fue disciplinado, ¿no? Sí. Y usted por hablar de la gracia fue disciplinado. Okay. Era como que la gente no estaba todavía lista en ese momento para recibir ese tipo de cosas, porque ahora la gracia es el súper mensaje. No, era la perspectiva de quien estaba a cargo. Ah, ya. ¿No? Son perspectivas. ¿Y la Honestamente, gente cómo lo recibió? Sayán era un grupo muy conservador. Ah, ya. O sea, la doctrina de Iglesia Bíblica Emmanuel no es la que está viviendo la Iglesia Sayán. Ese fue el asunto. Entonces, cuando me preguntó el pastor Freddy Pariasca sobre esto, yo le conté, como casi riéndome, no, me han disciplinado. ¿Y por qué te han disciplinado? Y le conté. Y él, honestamente, lo vio con una cara de no te creo. ¿Qué? Porque le parece absurdo que me disciplinan por ese tema. Yo no era que me quejara, él me preguntó. No, y tampoco lo había tomado mal, ¿o sí? No, yo no lo tomé a mal, dije, bueno, ese será, pues, ¿no? Ya. Entonces yo estaba todavía en el seminario estudiando. Y entonces luego averigua y luego sé que comentaron esto en la reunión pastoral, y él me disciplinó por esa causa. Y ahí es que surge la pregunta, entonces hay que hacer el cambio en Sayán. Ah. Y allí el pastor Hugo Blas es quien propone, pero Aldo está yendo que Aldo vaya para Sayán. O sea, lo chantaron de frente sin saber que usted también tenía como deseos de hacer cosas distintas. Pero eran unos deseos, te voy a decir que no eran unos deseos, yo quiero, no era una cosa así como, tú escribes, conversas con tu esposa y le dices, mira, si yo estuviera allá me gustaría hacer estos cambios, pero no algo de yo quiero estar Claro, allá. no era Honestamente, un no lo golpe de estado a la iglesia. Para ¿no? nada, para nada, Era no. deseos en el corazón. Era deseo en el corazón, oculto en el corazón, que es lo que pasaba con mi esposa, la persona más cercana a mí. Ok. Entonces, surge la pregunta y el pastor Humberto se acerca y me dice, Aldo, piensa sobre la posibilidad de pastorear Sayán.
habla con Sarita, mi esposa, y me respondes. Honestamente, no le pregunté. ¿Por qué? Se mandó Yo recuerdo la nomás. enseñanza de un pastor en el seminario que nos decía, cuando Dios los llame al ministerio, estén bien seguros que sea Dios el que los llame. Más vale que se resistan una vez o 2 veces de forma moderada, porque si ustedes van a hacer la obra sin el respaldo de Dios, ay de ustedes, la van a sufrir. Pero si van con el respaldo de Dios, Él se va a hacer cargo. ¿Y cómo hicieron con su esposa? No le dije nada la primera vez, así que el pastor Humberto a los días me dice, ¿y algo has conversado con Sarita? No, pastor, conversa con ella. ¿Que tenía miedo de que le diga que no? No, es que no lo conversé porque quería, recordaba las palabras de pastor y yo decía, no, voy a resistir un poco al llamado, quiero estar muy seguro, convencido que es de parte de Dios. Yo respeto a mi pastor, amo a mi pastor, pero quería que Dios sea tajante conmigo. Allá, una Porque recontra hiperconfirmación. yo sabía que ir a Sayán era renunciar a mi trabajo. Trabajaba en una transnacional americana, ganaba muy buen sueldo, eran en dólares. Estamos hablando del año 90 y tantos, estamos saliendo de la crisis económica. Wow. Ir a pastorear a Sayán yo sabía que era sueldo mínimo, máximo. O sea, Claro, y ojo que mucha gente, empresarios o gente que no está próxima al trabajo ministerial, muchas veces menosprecia ese trabajo y cree, bueno, ese pastor es pastor porque no había nadie más, o está ahí y cualquiera lo podría hacer, o bueno, está haciendo ese trabajo porque nadie lo quiere asumir o porque no tiene otras capacidades, cuando en verdad Dios en muchas ocasiones llama a personas que están preparadas y tiene que echar todo a la basura y dedicarse al ministerio, y toda la preparación que Dios les dio en los años lo vuelcan a eso. Y muchas veces esa gente viene a criticar pensando, este pastor, ¿quién será un cualquierita? Y está más preparado que ellos. Pero digo, es un tema a veces de orgullo que tiene la gente que va a la iglesia y menosprecia a los pastores. no sé si es una cuestión de orgullo o desconocimiento. Lo que pasa es que cuando tú no has tenido la experiencia de tener que renunciar a cosas, no te lo imaginas. Es mi propio hermano. Siempre me dice, no te entiendo. Eso me dijo mucho tiempo. No entiendo cómo has renunciado a tu trabajo, a todas las cosas que sabes hacer. Yo tenía empresa antes, he sido editor, sabes que manejo idiomas, y en Sayán, pues, ¿con quién hablar inglés? Pues nadie, ¿no? Claro. Era renunciar a muchas cosas para servir. Y mi propio hermano no lo entendió. Mi padre, cuando él fue a Sayán, me dijo, ¿no? Yo no te eduqué en un colegio tan caro para que estés ahora aquí, en este pueblo pequeño. No lo entendió. Claro. Porque para mucha gente la renuncia no se entiende. O sea, tristemente en nuestra cultura, aún en la iglesia, muchas veces la gente piensa que estamos haciendo cosas y que lo más importante es el dinero que tú ganas. Eso es la añadidura, esa es la yapa. La vida abundante tiene con muchas más emociones y placeres que el dinero, y tú lo sabes. Sí. Pero la gente, aún en la iglesia, piensa que éxito es dinero. Y la verdad, conozco mucha gente con dinero, con familias destruidas. Claro, eso también es algo que, por eso lo menciono, porque yo estaba leyendo un libro acerca de la honra y cómo en ocasiones hay gente que diezma fuerte a una iglesia y se cree el dueño de la iglesia porque da la plata, ¿no? Y dice, a este pastor yo le estoy pagando, ¿no? Siente que es su empleado, como cuando uno habla de un empleado público, ¿no? Que se quiera o no un empleado público, uno le ha escogido y le está pagando su sueldo. Pero en el caso de un pastor que está haciendo un trabajo espiritual, uno siente a veces que es lo mismo, cuando en realidad es un llamado de parte de Dios para servirnos a nosotros y que nosotros crezcamos en fe. Entonces, como en lugar de honrarlo, lo menospreciamos. Afortunadamente, a mí no me ha pasado. Amén. Sé decir lo que le ha pasado. A mí no me ha pasado. Yo he qué tenido bueno. muy buenas relaciones con aquellas personas que están dispuestas a servir en la obra. He hecho muy buena amistad, ¿no? Tal vez porque me gustan los negocios, entonces la gente que hace negocios, conversamos de negocios, Se me conecta. gusta el tema. He dejado de hacer negocios, sí, pero me gusta el tema. Pero, bueno, el asunto es que llegó el momento en que tienen que tomar la decisión, y el pastor Humberto me vuelve a citar y conversaste con Sarita, le dije, todavía no. Y ahí sí fue categórico. El día lunes me llamas y me das la respuesta. Lo parchó. Ya, cuando era categórico, tuve que hablar con mi esposa. Mi esposa me dice, pero no sé, todavía voy a pensarlo, voy a orar. Así que le dije, me ando hasta el lunes. Y Así hasta que- ese momento, ¿qué era lo que sentía que le costaría más? O sea, de hecho, su empresa, pero ¿qué con la familia? ¿Qué con los No, hijos? mis ¿Qué hijos con- eran pequeños aún.
Danielita tendría 3 años y David 2 añitos. O sea, todavía ellos eran pequeños, no había problema allí. Era el renunciar al trabajo. Pero yo estaba en el seminario y lo primero que pensé, y mi esposa también lo dijo, si nos hemos preparado para servir, porque había estudiado, cuando estuve en su tierra estuve en una escuela internada estudiando. Si nos hemos preparado para servir, es para servir. Claro. Y si hay que renunciar, pues renunciamos. No tendría sentido que se haya preparado tanto para que no... Ahora, eso pasa en algunas iglesias, que hay hermanos que se preparan años y nunca les dan plataforma para servir. O que ellos mismos no han desarrollado el carácter y solo se han preparado mentalmente, ¿no? En conocimientos. ¿Cómo se trabaja eso? Está el deseo de servir, pero también hay un momento para servir. Y el momento tiene que ver con el carácter. Si tu carácter no está listo, pues no estás listo. Ahí manda el carácter más que el conocimiento. Cuando en segundo Timoteo 2:2, lo que dice, hombres que sean fieles e idóneos. Primero pone la fidelidad. Tu carácter dispuesto a Dios y a tus autoridades, y entonces recién vienen los dones o el llamado. Sí, porque se da caso, ¿no? Cuando Samuel va a buscar el nuevo rey de Israel, primero ve los dones. ¡Ay, Eliab es grandazo! Tiene pinta. El rey los hijos de Isaí y piensa y la hace y no le daba. Sí, ¿no? No atinaba. Pero el Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué miro yo? Yo miro el corazón. ¿Y a quién pusieron? Al muchachito que lo había mandado allá con las ovejas, a David. Porque lo que Dios ve es el corazón. Y si el corazón no está dispuesto, por más que tengas todos los títulos, no pasa nada. Bueno. Entonces, tras ese momento de presión, y habrá hablado ya con su esposa, ¿empezaron a ir, se mudaron para allá o iban? ¿Cómo hacían? No, tuvimos que mudarnos. Era dejar todas las cosas y mudarnos. Pero antes estaba recordando, perdóname, cuando recién nos casamos, nos casamos nosotros en mayo, el 30 de junio, en las fiestas de San Juan en la selva. Y estaba el Festival de la Canción Amazónica. Invitan a mi esposa para que pare coreografías en la iglesia presbiteriana de Moyobamba y a mí para que predique una semana. Yo era estudiante de seminario recién. Así que fuimos allá y mientras estábamos en Moyobamba en esa actividad, estábamos teniendo nuestro devocional, largo tiempo de oración. El Señor nos habla a los dos y nos dice de un momento a otro que nos había llamado a tiempo completo. Y la verdad que lloramos, y no de alegría, porque mi esposa, cuando el Señor nos habló de ministerio en ese tiempo de oración, lo que pensó eran los pastores de Tarapoto con el pantalón luido, gastado y su parche atrás. Eso me contó ella. Y yo pensé que si tenía que servir a Dios a tiempo completo, iba a tener que dejar mi empresa, la que tenía en ese momento. Y honestamente, en ese momento, no quería dejar mi empresa. O sea, la carga económica, de hecho, era diferente, ¿no? Era pasar de un estrato social a otro. Eso creo que es bien pesado, ¿no? Y en muchas ocasiones a quien sirve en un ministerio, después de su trabajo de todo el día, va y sirve, pero piensa a veces, pucha, me encantaría dedicarme a eso, pero no puedo dejar mi trabajo. Y esto es un cambio de vida. Es que ahí viene lo que te mencioné. Si es que tú vas a hacer la obra a tiempo completo, en tus fuerzas tú te vas a tener que sostener. Pero si es Dios que se te enmienda a hacer la obra a tiempo completo, Él te va a sostener. Por eso fue que yo me tomé mi tiempo, si quieres, para tomar la decisión. Para asimilarlo también. Para asimilarlo y estar convencido, Señor, acá tiene que haber convicción completa de que tú eres quien me envía, no soy yo en quien se está mandando. Qué loco. Y entonces empiezan a vivir y servir en Sayán como pastores, ganando pues la tercera parte de lo que ganaban, o nada, y dándole todo. Claro, era ganar una quinta parte aproximadamente. Es cierto que nos daban una casita de adobe, pero una casita en Sayán. Pero ya en ese momento cuando nos mudamos, el dinero pasó a segundo plano. Era la emoción por servir. No por mañoso de querer saber así nomás, sino porque alguien que es cristiano, que siente una carga por el ministerio, no solamente me refiero a alguno de los 5 ministerios, no sé, como maestro, como pastor, como, no sé, evangelista, sino porque cualquier persona desde donde está puede servir o puede participar en algún área de la iglesia, pero puede sentir que tengo que dejar tanto y no voy a recibir esto. Y a veces hay un pensamiento de estoy dando, tengo que recibir algo.
Entonces, ver. cómo lo manejó? Yo te diría que la mayoría de ministerios, aún los pastores en esa época, pueden ser bivocacionales. Y qué bien por los siervos bivocacionales. O sea, trabajan secularmente, fuera de la iglesia, digamos, y trabajan en la iglesia. Aunque yo creo que nada es secular porque Dios es dueño de todo. Pero Claro. trabaja en un colegio, es profesor y luego en la iglesia. Y es pastor y estupendo. El problema es que a nosotros nos enviaban de Lima hasta allá, un pueblo pequeño. Entonces, ahí yo no iba a poder trabajar. Claro, ¿dónde No conocía trabajaría? ni siquiera el lugar donde iba a desenvolverme, ¿no? Es como un misionero prácticamente al inicio. Fue un trabajo misionero, ¿cierto? Entonces, cuando ya se mudan, van y dicen, ok, todo el trabajo es acá, ¿y cómo generamos? ¿Dónde entró la duda de, ¿y ahora No. qué hacemos? No hubo una duda. Honestamente, y esa es una anécdota. Que me está hablando, es un hombre, una mujer, 2 hijos. O sea, Claro, mi tenemos esposa, 2 no tenemos hijos. Ya, pero y podemos ir a cualquier parte a buscárnosla. Pero 2 hijos. Ok. De acuerdo, Sáqueme de la ignorancia, por estábamos favor. locos ya. Y el problema todavía fue que pasó el mes de enero, febrero, marzo, abril, y en mayo le digo, Pastor Humberto, me he quedado sin dinero. Y él me dice, pero lo que te están pagando, no, pastor, no me están pagando nada. Así que fueron a contabilidad a ver qué pasaba y no habían hecho el operativo. Y yo este tiempo estuve viendo de mis ahorros. Pero mis ahorros se agotan. Ah, o sea, no, la iglesia Los no primeros les 6 meses hubo un error administrativo. Ay, Y yo no era alguien de quejarse. tampoco sabía, me imagino. O sí sabía. No sabía que era un error administrativo, pero no era cuestión de quejarme, era cuestión de que ya me quedé sin ahorros. Ah, ya. Y recién fui a hablar con mi pastor y a partir del mes de junio fue que comenzaron a hacer los pagos. ¿No? Entonces los primeros meses fueron mis ahorros, que se acabaron, porque todo se acaba. Y ya es a la fe nomás, ahora. Y claro, y bien por lo que tienen suficiente. En nuestro caso fue así, otros tendrán otras formas. Hay gente que vive totalmente de fe y que bien por ellos. Otros tienen trabajos ocasionales que bien por ellos. Los llamados son diferentes. El asunto es estar dispuesto a hacer aquello que Dios te llamó a hacer de la forma en que Dios te llamó a hacerlo. Ahora, ¿qué es lo más reconfortante que encontró en el ministerio, en el ser pastor? Que uno dice como Pablo, dejo todo como basura por Cristo. Esto es lo más importante que encontré. En nuestro caso con mi esposa es ver vidas cambiadas. Ver gente que estaba con la cara así y la gente sonríe. Ver matrimonios que se restauran. Ver jóvenes que están perdidos por ahí y terminan enderezándose. Cuando vemos vidas cambiadas, una vida cambiada es una fiesta. O sea, Uno. ese es el pago. Para Esa es la nosotros es el recompensa. pago más emocionante. Ahora, ¿cómo ve el futuro? ¿Cómo piensa hacia futuro? Porque yo imagino que Dios igual va poniendo planes en el corazón, va dictando caminos por donde ir, o a veces uno anda y Él nos va enderezando. ¿Cómo se ve en el futuro? Porque el llamado pastoral es para siempre, cambia en un momento. A ver, cuando nosotros trabajamos, seas profesor, seas ingeniero, ¿para qué trabajas? Bueno, la gente trabaja por dinero, para hacer lo que le gusta y también para comprarse las cosas que quiere para vivir tranquilo. Bíblicamente, ¿para qué trabajamos? Allá, bíblicamente. Sí, en cualquier carrera. Yo creo, es un pensamiento personal, que trabajamos para sustentarnos, pero principalmente para dar testimonio donde estamos. La Biblia dice que Dios nos ha dado dones, talentos y habilidades. Nosotros trabajamos porque Dios nos mandó trabajar en el huerto del Edén, desde ahí. Okay. Mandó a Adán a que cultivara el huerto, ¿no? Y lo guardara. Ya. Entonces tenemos el deber de trabajar porque tenemos que bendecir a otros. Dice Pablo, el que robaba no robe, sino trabaje para que tenga con qué bendecir a los demás. El objetivo del trabajo es el bendecir a Es el otros. bendecir a los demás, no solo a ti mismo, a los demás. Ah, Cuando tú bendices a los demás, buscar primeramente el reino de su justicia y lo demás te será añadido. Entonces, Dios te dio dones, talentos y capacidades y tú tienes el deber de bendecir a los demás. ¿Eres profesor? Tienes que bendecir a los niños. ¿Eres director? Bendecir a todo el entorno. ¿Eres ingeniero? Bendecir a la gente que vive en la casa, a los propietarios del hogar. O sea, todo trabajo que Dios te ha dado es para bendecir. El dinero es la añadidura porque lo necesitamos. Si no, no comes, ¿no? Ya. Claro. Pero fuimos diseñados por Dios para trabajar y para bendecir a los demás. Entonces, cuando uno piensa en jubilarse,
Yo digo, no, jubilarse no es un mandato. Lo que tenemos que hacer es prever que tu tipo de trabajo va a cambiar. Si tú trabajas como constructor, con tu fuerza física, oye, tienes que ahorrar y poner una tiendita o algo, porque cuando tengas 70 años no vas a poder ir cargando los costales. Claro. Entonces, tenemos que aprender a que nuestro trabajo va a ir cambiando. O sea, ¿de Las qué fuerzas trabaja? van bajando, ¿De qué pero trabaja un tú pastor deberes jubilado? bendecir hasta tus últimas fuerzas. Moisés, ¿hasta qué edad trabajó Moisés? Pucha, no sé, no me acuerdo. 120 años. Fue llamado a los 80. A la edad de la jubilación, a la edad de estar recontra jubilado, tuvo su llamado para guiar al pueblo. Esa es una pregunta que tengo. O sea, un pastor, hay iglesias, por ejemplo en Estados Unidos, que son como trabajos donde una iglesia te puede llamar, contratar acá, contratar allá, y terminas con una jubilación, como un trabajo, una empresa privada. Y aquí en Perú veo que es mucho más informal. Un pastor tiene que ver por sí mismo, por su jubilación, o aliarse con grupos pastorales o con grupos, organizaciones. ¿Cómo un pastor en Perú termina al ser jubilado? Ya. El asunto es que tenemos que ser sabios en cualquier profesión, y si tienes tu AFP, qué bueno. Si no la tienes, tienes que ir proveyendo recursos, una casa propia, un departamento, una tiendita, un ingreso que te permita seguir haciendo lo que Dios te llamó a hacerlo con pasión, pero también ser consciente que tus fuerzas van a bajar. Entonces, tener una renta que te apoye y que tú puedas seguir siendo activo en el llamado que Dios te dé, sea el que sea, hasta tus últimos días. En mi caso, yo soy consciente que por atrás creo que no tengo canas, pero por delante sí. O sea, ya los años han pasado. Sí. Ya son 30 años, casi 30 años de ministerio. 30 años. 26 años y medio de ministerio de tiempo completo. Una pausa, ¿cuántos libros? Ah, ese es el asunto. En Porque mi a caso, usted le gusta yo me he escribir. llamado a hacer libros y ya tengo cerca de 16 libros y otros más por venir. Wow. Entonces, en mi caso, son los libros, es editar libros, es una forma de los años de experiencia y los estudios volcados a bendecir a muchas personas. Y los libros, bueno, en mi caso yo la edición por demanda los imprimo también, que es la otra parte del negocio, pero básicamente soy editor. Y no son mis libros, llegan otros autores que me pasan unos libros para plantearlos, organizarlos, hacer la diagramación y editarlos, ¿no? Entonces, quiero complementar mi ministerio guiándolo más hacia la enseñanza, entendiendo que levantaremos pastores que se a cargo de la iglesia. Claro. Y algunos me dicen, entonces se retira la iglesia, y uno, no se retire. Entonces ahí hay un título bonito, a mí me gusta el título, Pastor Fundador. Ah, ya, claro. Hay iglesias que dicen el pastor fundador que sigue pastoreando, sigue liderando, sigue sirviendo, Sigue pero no está a enseñando, cargo de la administración de la sigue iglesia. guiando a los pastores que están a cargo, guiando a otros pastores, pero ya no tiene un ministerio tan activo, porque ya no tú puedes trabajar 12 horas diarias. Sí, ya es un hombre más mayor. Además, los tiempos cambian, la tecnología cambia, las necesidades de los hombres cambian, de los muchachos sobre todo van cambiando la realidad. Ahora con el problema de la deconstrucción de conceptos y demás cosas, para él de 80 y tantos años, hablar de deconstrucción le va a costar comprender todos estos conceptos nuevos. Claro. Entonces vamos dejando a gente más joven, preparada, que asume esas funciones, y nosotros ya pasamos a ser pastores. El pastor cuida la vida. No tanto como uno pensaba, el pastor tiene más autoridad. No por autoridad, no por cuidar las vidas, por la experiencia que has vivido y puedes ir dando enseñanza. Y es un orden, las ¿no? fuerzas. Es un orden prácticamente, porque también es darle pie al liderazgo que siga creciendo, que la iglesia siga en movimiento. Yo conocí una iglesia hace años en Chorrillos, arriba, que el pastor estaba acuñado ahí, ya estaba viejísimo, pero no confiaba en nadie para levantar. Y la gente sufría porque decía, debería descansar, ¿no? Y no por malos, sino porque el pastor ya estaba en una edad, ¿no? Ese es preocupante. Es complicado. O sea, a mí me encanta la Biblia porque tiene ejemplos muy prácticos. Moisés tuvo a alguien a su costado. ¿Te acuerdas quién fue? Claro, Josué. Josué. ¿Y Josué a quién dejó? ¿Josué a quién dejó? Me acuerdo, ¿a quién dejó? A nadie. Y viene la época en que la Biblia dice, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y el trabajo de conquista de la tierra prometida, pasaron 400 años de ser atacados e invadidos porque no hubo una autoridad. O sea, por los momentos de los jueces y cuando piden reyes, ya es que no había un solo líder a cargo de todo. El pueblo estaba desunido y los adversarios lo conquistaban como querían.
porque Josué no dejó a alguien a cargo. No preparó un líder que estuviera a cargo. Qué loco, qué loco. Ahora, ya viendo que ya tiene una visión respecto a esto, ¿cómo ve la iglesia en estos años? Porque yo sé que ha sufrido, todas las iglesias han sufrido por la pandemia. Han sufrido el hecho de que no, bueno, se han mal acostumbrado a no congregar, ahora todo es por Zoom, todo es por YouTube. Yo escucho 3 pastores de diferentes países y ya me siento pastoreado y no asisto más, ¿no? Otros dicen, bueno, ya yo doy mis diezmos a la gente que necesita en la calle, no aporto a una casa, o las ofrendas son lo que me nace en cualquier momento, pero ese, como usted dice, hacer lo que cada uno bien le parece, a veces te corta una disciplina hacia una obra específica. ¿Cómo ve la iglesia en estos años y cómo debe ir avanzando? En las redes sociales tienen su parte buena, pero no pueden suplir totalmente la parte asistencial, la parte relacional. Estaba conversando con una empresaria que maneja un centro de cursos de capacitaciones y me decía, ahora después de la pandemia, la gente no quiere acercarse a tener los cursos presenciales, todos quieren que sea a distancia. Y el problema es que la calidad de la capacitación, hablo de cursos profesionales, no es la misma. La calidad de preguntas que tienen no son las mismas. Hay una baja en los resultados entre educación presencial y a distancia, se nota una baja, me claro. Expresaba ella. En la iglesia es lo mismo. La gente quiere manejar muchas cosas a distancia. Es cierto que el tráfico de Lima es horrible, pero la iglesia es una familia. Y la iglesia no es un curso de enseñanza. La iglesia son relaciones, ¿no? Si nosotros vemos Hechos 2:42 en adelante, vemos que la iglesia es un grupo que se reúne en armonía, comparten unos con otros. Y las redes sociales no nos permiten esa relación. Entonces, la iglesia, si no se integra y no comparte, y yo no veo tu necesidad porque estoy contigo, o te puedo dar un abrazo y escuchar el problema que estás pasando, no cumple su función de iglesia. Y la iglesia, las redes sociales aún no pueden cumplir con ese tipo de relaciones. Y eso nos debilita. Porque la iglesia no solo son cursos. Si nos vamos a volver en tipo iglesia católica, vas con tu ritual y te vas a tu casa. Claro, ahora ocurre que uno ve la iglesia como un ente abstracto que está ahí, que podría ser en la nube, que podría ser en cualquier parte, o a veces como un local al que puedo asistir virtualmente. Pero es cierto que la iglesia tiene su fortaleza en la unidad, en el contacto físico, emocional, en la intimidad. Y no es un tema solo de una iglesia, sino de la generación en general, digamos, ¿no? Que tiene esta virtualidad encima. Ahora, como pastor, ¿usted cuál cree que es la visión que, bueno, tal vez su iglesia, no todas las iglesias, deban tener en adelante? Viendo que los tiempos se ponen más duros cada vez, ya parece que Jesús viene mañana, así que, ¿cómo ve esto? Mi punto de vista, no te digo que no haya revelación de lo alto, mi perspectiva, ¿no? Creo que vamos a entrar a un tiempo donde, por ejemplo, en el Perú no ha aparecido ninguna mega iglesia desde los 80. Claro, después de ese avivamiento, no, las demás han sido iglesias locales. Iglesias pequeñas. Y pienso que es el tiempo de las iglesias pequeñas, sí, donde las relaciones interpersonales sean muy fuertes, donde la gente se pueda conocer y sean como familias. Esto va a implicar también que los pastores sean bivocacionales, porque una iglesia pequeña no va a poder sostener la carga de un pastor, sostener claro, los equipos, instrumentos, todo lo que ahora implica, hasta la tecnología que implica la iglesia. Claro. ¿No? Entonces no va a poder sostener un pastor. Por tanto, creo que es el tiempo de los pastores bivocacionales. Y porque la iglesia necesita de esa relación. Que en grupos grandes, a mí me sorprende muchas veces que veo gente en la iglesia cuando está, oh hermano, ¿qué tal? No te vi el domingo pasado, ¿no? Y después de 3 semanas, no, 4 semanas que les pasa eso, que asisten a veces sí, a veces no y a veces tampoco, nos cuentan por ahí, pastor, me voy a tal iglesia, una mega iglesia. Así, sí, yo ya sé por qué es, porque ahí si van o no van, nadie les va a decir nada. Pasan desapercibidos, quieren ser anónimos. Claro. Y que es como lo que dice, ¿no? El modelo de la iglesia tradicional, donde uno va y como nadie te conoce, entras, te vas. Entonces, y ya está. Nunca vas a crecer, porque a la iglesia, perdonen, no vas a recibir, el bebé va a recibir, pero el que crece tiene que ir a dar.
Pero la gente que es egoísta, el ser humano es egoísta, ¿no? Quiere recibir, pero no quiere comprometerse a, tengo que escuchar a este hermano que es medio chinchosito, que tiene problemas y quiere hablar conmigo un buen rato, que hable con otro. Pastor, hable con él. Cuando no entendemos que cada uno es responsable de su hermano en la iglesia. El pastor es el director de orquesta, pero todos tenemos que tocar nuestro instrumento. Si no, no hay orquesta. Ha pasado, conozco y yo mismo he sentido también tras la pandemia el no poder conectarse con la comunidad, ver gente desconocida, verme distante porque la pandemia nos puso mascarillas, nos puso distancias, nos puso esta pared encima de cuidado, ¿no? Y ahora encontrarse con gente nueva y decir, no los conozco, es como ir, voy, me regreso y tranquilamente pude no haber ido y nadie se hubiera enterado. Pero es importante esto que menciona de que la iglesia, las personas, se traten de conectar entre ellas como una familia. Es que sí es difícil porque hay un tema de egoísmo, como dice. Es más fácil ir, escuchar, si me gusta, bacán, si no, chao, y me voy. Es y no que quiero hablar con hemos nadie. entendido que la iglesia es el lugar que vamos para servir a Dios. O sea, no solo en la iglesia, nos capacitamos para servir, pero empezamos sirviéndonos unos a otros. Si no sirves a tu prójimo, la palabra prójimo viene de próximo, el que está cerca a ti. Si no sirves a tu hermano que conoce que tiene un problema, a tu vecino que tiene un problema, y en la iglesia no nos animamos unos a otros, no nos apoyamos unos a otros, entonces no estás amando a tu prójimo. Por tanto, no cumples el segundo gran mandamiento. Y te aseguro que si no cumples el segundo es porque tampoco estás cumpliendo el primero. Estás yendo a la iglesia para que Dios te dé. O sea, no amas a Dios por sobre todas las cosas. Te amas a ti y quieres que Dios te sirva. Dios, dame, tengo un proyecto ahí en mi plan. Ayúdame, Señor, en esto. Señor, bendíceme, cuida mi enfermedad. Y Dios te dice, sirve a tu hermano, anda, ve a escucharlo, invítale un café porque tiene un problema y quiere hablar con alguien. No tengo tiempo, Dios. Que le invite a otro, que le invite al pastor o al hermano. Y no entendemos que el amor se manifiesta haciendo cosas por los demás. Simplemente tiempo para escucharlos, tiempo para llamarlos y preocuparnos honestamente en cómo están. Sí, y tiempo porque la gente necesita ser escuchada, sobre todo ahora, ¿no? Estamos aquí en un edificio, estamos en el piso 16. Te pregunto, perdona, ¿a cuántos vecinos conoces? 4. De 119 departamentos. ¿Y tienes Sí. amistad con ellos o solamente hola, ¿cómo estás? Solamente con uno tengo más o menos amistad. Ese es el problema de la vida humana. Claro. No conocemos a los vecinos del costado, no hablamos con la gente. Nos hemos vuelto muy egoístas. Yo, mi casa, me encierro. Y eso lo llevamos a la iglesia. Yo, mi familia, me encierro. Y no bendecimos a los demás. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es una comunidad donde yo esté preocupado por los demás. Si no estoy preocupado en el gran plano por toda la humanidad, sí, yo oro por el hambre en el África. Y en tu vecino del costado, tu próximo, tu prójimo. Ahora, quiero hacerle 2 preguntas como para ir cerrando. Si no, vamos a hablar todo el día. Cuénteme, ¿qué es ser discípulo del pastor Humberto Lai? Ese nombre ha sido trascendente en muchos aspectos. Yo cuando escuché de él la primera vez, no era cristiano, estaba pasando por el puente de Fose con Colonial por mi casa y me encontré una persona que estaba volanteando a un chinito que quería ser presidente. Esa fue mi primera aproximación con él. Después me entero cuando conozco la iglesia y voy a mi pueblo cristiano, que él era pastor. Entonces, ¿qué es ser discípulo de Lai? ¿Qué formas, qué maneras y qué cambios ha tenido en el tiempo adaptándose, no? Bueno, es un privilegio. Yo tuve la oportunidad como nuevo creyente de estar cerca de él porque Patti, su hija, era parte del equipo de jóvenes adultos que te comenté. Entonces, al ir a visitar a Patricia, que en este era soltera todavía, estamos en el equipo, iba a su casa a veces y ahí estaba el pastor Humberto. Y por eso fue que tuvimos una relación personal a través de su hija. Más allá de eso, o sea, el pastor Humberto no es alguien que se va a acercar y te va a estar abrazando. Hola, ¿cómo estás? No es de su forma, él es muy flemático. Otra escuela, otra escuela. Sí, pero es un hombre que tiene palabra precisa, habla poco, pero sus palabras son contundentes.
Y donde más puedes aprender es viendo su vida, viendo cómo se conduce, viendo cómo reacciona a las circunstancias. Su disciplina. Su disciplina de vida. Él tiene 87 años, se por cumplir 88, va a estar predicando en nuestra iglesia en el aniversario. ¿No? Va a estar también, cumplió 30 años de casado, va a estar nuevamente, vino nuestra renovación de votos, él nos casó también hace 30 años. Wow. Es su disciplina de vida. Yo recuerdo algo en la campaña, estaba en su campaña presidencial. ¿Usted participó? No, ¿Ayudó? él nos pidió que la iglesia se mantenga al margen de la campaña. Vale. La iglesia no hace campaña política. Los cristianos pueden participar en política, pero la iglesia como institución no hace. Para no hacer proselitismo y... No hace proselitismo político. Hacemos, bueno. Al único que queremos agradecer es a Jesucristo. Claro. Así que nos pidió a los pastores que de su iglesia que nos mantengamos al margen de la campaña. Ya me gusta la política, pero estábamos al margen de la campaña. Y recuerdo que ya hacia fines de la campaña lo veo llegar y yo me imaginé, porque he estado cuando era dirigente político en campañas políticas, y al final de la campaña los candidatos llegan con una cara de sobrevivientes. Claro. Y veo a mi pastor, que tenía una edad avanzada, llegar fresco como lechuga, ¿no? Y de pronto, el pastor, ¿cómo está? Algo cansado, me dice, pero me habló algo cansado y yo lo veía que estaba tranquilo. Y esa serenidad que pude ver en mi pastor son cosas que animan, que motivan, que sorprenden, llaman la atención. Y aprender que en medio de la dureza de la campaña, a pesar de que viajaba mañana, tarde, noche, estaba dando vueltas por todo el Perú, él estaba descansado, confiando en Dios. Y entonces, en esos momentos de crisis, de dificultad, tú puedes ver cómo él se mantiene fiel a Dios. O momentos en que había dificultades, digamos, con documentos legales. Alguien donó una propiedad a la iglesia y luego vienen los herederos y quieren reclamar su propiedad. Ya estaba a nombre de la iglesia, estaba saneado el papel. Pero el pastor Humberto decía, no vamos a discutir por un pedazo de tierra. Si los herederos quieren su propiedad, hay que devolvérsela. Y se devolvió. Varias propiedades, recuerdo, fueron devueltas. Los herederos las pidieron, después Claro, las me reclamaron. imagino de una hermana que, bueno, anciana, que dice, voy a donar esta propiedad que tengo. Había Y los propiedades que herederos- tenían donadas 20 años, no eran tan ancianos, los donantes. Ah, ya, y venía la gente, sus hijos, y decían, no, ¿por qué les han Esto es donado nuestro, esto? nos han quitado, devuélvanse. Wow. Y propiedades que están semiconstruidas. Y qué loco eso, porque yo he visto casos más bien de que les han dicho, no, nos cerramos acá, ¿no? Y hay un papel, ¿no? Esas son las lecciones de vida, De carácter, ¿no? de carácter, de renunciar. O por ejemplo, que la gente habla de los candidatos, que es candidato y se queda con dinero en la campaña y vive bien porque le daron para la campaña y se quedó con un porcentaje. El pastor Humberto tenía una casa muy bonita en San Borja, donde fue muchas veces. Esa casa le invirtió en la campaña. Y la casa en que vive ahora no es de él, es de su yerno. Ah. ¿Por qué? Porque él sembró esa casa en su proyecto personal. Y está bien, fue su decisión. Se vendió. Es que Invirtió. si tienes convicción de algo, hazlo. Y creo que su campaña fue exitosa, porque hizo que la iglesia entendiera que tenemos una responsabilidad con el Perú. Se abrió una puerta de alguna Se manera. abrió una puerta porque la iglesia a veces dice, vamos a orar, pero yo no tengo responsabilidad. Y si los cristianos no vamos a asumir la responsabilidad de guiar a la nación en lo que podamos, ¿a quién se la dejamos? Si la gente de bien dice, yo no asumo responsabilidad en la política, ¿a quién se la dejamos? La gente de bien tiene que mojarse. Tiene que asumir su responsabilidad con el Perú. Ahora quería preguntarle también, como para terminar, ¿qué le diría a un joven que tiene esta carga pastoral, esa carga al ministerio? No digo solamente a alguien que dice, quiero ser pastor, tal vez no necesariamente ha tenido esa confirmación, sino que tiene ese deseo de cuidar personas. ¿Por qué es eso? La pastoral es algo a lo que todos estamos llamados como cuerpo de Cristo, como usted decía, ¿no? Unos con otros evangelizar, unos con otros pastorear, profetizar, servirnos. Pero alguien que dice, yo quisiera servir más allá, quisiera formar una obra, quisiera empezar algo de cero, o tal vez extender la iglesia a este lugar, ¿qué le diría? ¿Qué debe hacer? ¿Cuáles son los pasos? Primero, preguntarse cuál es su motivación. ¿Por qué quiere servir? ¿Quiere que lo miren cuando predica? ¿Quiere que lo aplaudan? Yo recuerdo un baterista, ¿no? que jalaba su batería siempre para que esté en el centro. Evidentemente,
para el ministerio no era apto. ¿Para qué quieres ser pastor? Primera pregunta. ¿Cuál es la motivación que hay en el fondo de tu corazón? Lo segundo, ¿eres sujeta a Dios? Porque la obra es de Dios. Ahora, hay gente que dice, yo soy sujeta a Dios, pero no a los hombres. No, Dios pone las autoridades. Si tú eres sujeto a Dios, vas a ser una persona sujeta a tus autoridades. ¿Y sus autoridades se pueden equivocar? Por supuesto que se pueden equivocar. Pero en la medida que no contravenga un principio básico de fe, pues adelante. Estar con la autoridad y respetarla. Si no respetas a autoridad humana, no vas a respetar a autoridad divina. Eso es cuento. Sí. Lo tercero, si tú amas a Dios, ¿cuánto lo amas? ¿A cuánto estás dispuesto a renunciar? ¿Alguien quería seguir a Jesús? Era una persona que tenía posesiones materiales y Dios le dice, te falta una cosa. Anda, ve, ¿no? Vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Ay. Porque a los que iban a estar cerca a Jesús, les dije, niéguense a sí mismos. Tomen su cruz, no la de Jesús, la tuya, ¿no? Y síganme. Entonces uno puede ser pastor también bivocacional a medio tiempo o es algo... No, puede ser bivocacional, pero ¿a cuánto estás dispuesto a renunciar? Claro, porque No Dios digo puede que ir todos tengan que demandando. renunciar. ¿No? Dios puede ir demandando, ir soltando cosas que a veces duelen más que otras, ¿no? La pregunta es, ¿a qué estarías dispuesto a renunciar? ¿Y a qué no? Pregúntese cada uno. Y Muy bien. lo siguiente es, sobre esto, tu motivación, lo siguiente es, prepárate, termino con esto. Cuando estaba en Sayán, yo me enojé primero con el Señor. ¿Así? Sí, a mí me gusta mucho, yo tuve una editorial, así me gusta leer. Y yo decía, tanto me he preparado en teología y aquí en Sayán solo puedo contar historias sencillas porque es gente sencilla, linda gente, hermoso corazón, ¿no? Pero la teología es complicada para ellos. Yo me enojé, contaba historias en Sayán. Cuando volví a San Isidro me llamaban el narrador de cuentos, me acostumbré a contar historias. Pero ¿qué pasó? Luego aprendí, tuve la presión de los pastores de la zona, que cada decisión que uno como pastor tome en la iglesia tiene que tener un fuerte respaldo teológico. No a mí me parece, sino que esté en la Biblia y entender cómo aplicar en la Biblia. O sea, es una fuerte formación teológica, cada decisión. Venir a este podcast, las cosas que estoy diciendo, tengo que estar seguro y convencido qué efecto pueden causar en el oyente. No a mí me parece, no, el efecto que van a causar. Y todo tiene que estar respaldado por una formación teológica muy fuerte. Cada consejo, cada decisión de iglesia, no por la tradición de los antiguos, como me dijo un pastor, perdóname, yo hasta aquí me guié por la tradición de los antiguos y por eso cometí errores. No, por principios sólidos de la palabra de Dios. Eso quiere decir, sí, orar y también estudiar. Yo agradezco a Dios por este tiempo porque hemos podido compartir, conversar acerca de su llamado, su ministerio, los hitos de Dios en su vida y gracias, pastor, por darse este tiempo. Gracias, Andrés, privilegio estar aquí en tu programa. Quiero que todos los que escuchen puedan ser bendecidos por esto, que puedan compartir con sus amigos que son cristianos o no, porque de una u otra forma, y eso me parece un misterio poderoso y lo veo a través de la evangelización, sobre todo en medios digitales como este, cómo Dios usa estos recursos para llegar a la gente que menos te esperas y queda en el tiempo. Gente que me escribe de un testimonio o un video que he subido años y me dice, oye, me bendijo esto. Y yo no sé cómo decirle, eso lo subí en 2014, ¿ya? Pero qué bueno que Dios te haya bendecido con esto. Y eso espero también. Así que muchas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. Gracias con todos. Gracias, Andrés. Chao.